Hola, buenas noches, profesor. Me llamo Pedro Daniel Jurado Agustín y el día de hoy le voy a grabar mi documentación de el algoritmo de la criba de Eratóstenes. Y bueno, como podemos ver, aquí tenemos mi trabajo escrito y se lo voy a narrar para que usted pueda entender lo que yo hice. De igual manera está el título y mi nombre. Bueno, empezamos con una pequeña introducción de lo que es el algoritmo y quién lo creó. En este caso empezamos con eso, ya que mencionamos que lo creó Eratóstenes, el cual nació en el 276 al 195 antes de Cristo. Fue un astrónomo, geólogo, geógrafo y matemático, igual que otras cosas como poeta y me parece que cartógrafo. Pero bueno, sus aportes más importantes fueron entre ellos varios. La primera, el cálculo de la circunferencia de la Tierra y y su inclinación axial. Además de, pues, justamente algoritmo, que se conoce como la criba de Eratóstenes, ¿no? Que básicamente nos permite identificar números primos menores que un natural dado. Bueno, aquí se explicará cómo se implementó el algoritmo y en un lenguaje de programación llamado Python. También, aparte de eso, se darán a conocer cómo se encontraron sus divisores en caso de cada número que nos den, al igual que saber si son números compuestos o no, y si lo son, factorizarlos en sus números primos, ¿no? Como tal. Ahora, pues hay que empezar por lo básico, ¿no? Que es un primo. Un número primo, básicamente son aquellos que solo son divisibles entre sí mismos y pues el uno, ¿no? Es decir, que si intentamos dividir dos de cualquier otro número, pues no se puede. Pues no es entero. Ahora, también de igual forma, ¿qué es un número compuesto? Bueno, pues un número compuesto son aquellos números que pues no son divisibles por ellos mismos y la unidad, que deben ser divisibles por ellos mismos y la unidad, perdón, pero también son divisibles por otros números, eso se les llama como números compuestos. Ahora, pues un ejemplo básico de esto sería, digamos, el 11, ¿no? Que puede ser escrito como una multiplicación de 1 al 11, pero no se puede escribir como ninguna otra multiplicación de números naturales. Solo tiene como divisores el 1 y el 11, nada más. Eso se cataloga como pues un número primo. Pero en dado caso, el siguiente, que es el 12, se puede escribir como una multiplicación de 1 por 12 y también se puede escribir como una multiplicación de 3 por 4, 2 por 6, entre otros, ¿no? Por lo tanto, pues el 12 es divisible entre más números aparte del uno. Entonces se puede decir que es compuesto. Y pues ya teniendo mencionados estos conceptos básicos, vamos a dar comienzo a la documentación de esto, ¿no? Y bueno. em, Fue relativamente fácil hacer este algoritmo, pero sí tiene su complejidad al momento de querer cargar variables o en este caso números grandes, ¿no? Pero lo vamos a abordar en ese mismo tema. Pues para empezar empezamos con la librería R, la cual nos va a servir más adelante, se lo voy a comentar cuando lleguemos en ese momento. Pero bueno, básicamente es que nos ayuda a involucrar operaciones dentro de nuestro código, tanto dentro del código como en entradas que puedan meter usuarios. Bueno, lo que sigue fue definir una función que pues nos diera como tal un número de rango n natural o n, un número n natural. Además de saber que pues no debe de ser de cero, ¿no? O sea, estamos condicionando a que nos den puros naturales en esa función. Para eso sirve esto, para tenerlo ahí. De igual forma, pues definimos pues lo que sería un número primo, ¿no? Más bien se conocería como el número, se reconocería dentro del algoritmo, que básicamente dice que si n me daba un módulo con igualdad a cero, me diré falso, y si no, pues un verdadero, ¿no? Que básicamente es esto. Estamos diciendo que si un número menor a... No, que si estamos diciendo que si un número es menor a 2, pues automáticamente me dé que es true. Pero bueno. Sí. Ok, la siguiente función que es obtener divisores, se puede definir como la que analiza y agrupa cuáles son los posibles divisores de los números que van entrando a nuestro algoritmo, así como también cuida que siga entero el resultado, que nos da, o debe de dar este proceso de división, ya que, pues se entiende que en divisiones de naturales entre naturales, pues deben ser naturales, pero como usted ve, estamos agregando un punto 5, entonces puede haber un pequeño,
un pequeño desajuste ahí y de hecho sí lo hubo en mi código, en el primero de mis códigos. Hubo un pequeño desajuste y sí me daba error, dado que tenía números que no eran naturales. Entonces se salía del bucle y me daba cosas distintas. Pero bueno, seguimos. Pues una vez que ya se definió esa función, tenemos de otra forma que obtener los divisores, ¿no? Y damos paso a la creación de la función de cómo obtener la factorización de estos. Lo que hace básicamente es una iteración de nuestro número dado para ver si el módulo ocupado como base 2 nos da un factor de descomposición de este mismo. Pues básicamente cuidando que nuestro resultado siga entero, ya como antes mencionado, o sea, todo cuidando que todo siga siendo como que números enteros y naturales, ¿no? Entonces eso es lo que hace esta función. Y bueno, ya después de que hace eso, tenemos que crear otra función que nos dé lo que es una una función que verifica si las operaciones que nos están dando como tal o que nosotros estamos integrando en nuestro código son correctas, y no son indefinidas como por ejemplo puede ser, que nos dé un número negativo, entonces ya, eso no se va. O por ejemplo, meter símbolos que no están reconocidos en otras paqueterías, como es el caso de justamente meter paréntesis dentro de una entrada de usuario para que esto se recoja como información para poderlo meter a nuestro código. Básicamente esto es lo que hace esa parte de código y de hecho esto lo permite la librería Re. Aparte de permitir eso, pues ya están como que incluidas todas las librerías como óptimas para que nosotros podamos hacer operaciones como SMAT y otras dentro de esta misma, no en su totalidad, pero ya tienen algo ahí. Entonces, esta misma librería nos permite hacer las operaciones básicas, por así decirlo, y expresarlas como tal en entradas o salidas. Bueno, una vez que ya verificamos que nuestro algoritmo tiene todos los elementos necesarios, podemos dar paso como ya al análisis ya final de lo que son todas estas funciones y meterlas en eventos o como tal en un código más duro ya para sacar las salidas, ¿no? Entonces, pues tenemos que verificar que todas estas estén introducidas correctas y no indefinidas. Ejecutamos la línea de código, la cual nos extrae los números enteros de la operación previamente mencionada para cerciorarnos que no hay inconveniente. Entonces, tenemos estos números, decimos que entero de n para n en refandal, que también está verificado por la librería re, nos da las operaciones y las jala para hacer los cambios pertinentes como tal al algoritmo. Después, pues ya por último, ejecutamos pues la parte más crucial del código, ¿no? Que básicamente es un compilado de todo lo que ya se armó anteriormente y se realizó este fragmento de código. Se encarga de evaluar una operación matemática ingresada por el usuario, determinando si los números involucrados y el resultado son naturales. Si el resultado es un número primo, o compuesto, incluye manejo de casos especiales también, como la evaluación de números grandes y la validación de entradas no naturales, así como tope de nuestros algoritmos, así como un tope del algoritmo. Básicamente yo dejé la cifra 10 elevado a la octava, que son como básicamente 100 millones. Porque lo que pasaba era que había un número en la tarea que yo cuando lo metía, mi computadora de plano sí no podía porque tenía un problema en el algoritmo de... No tenía un problema, básicamente es lo que se tiene que hacer en el algoritmo de lo que es sacar los factores y los divisores. Tiene que ir iterando uno por uno, o sea, desde que me dan el n hasta que se acaba ese pues, n, ¿no? O sea, básicamente es toda la cantidad de ese n y son cosas muy, muy pesadas para mi procesador. Entonces, yo dije, bueno, lo voy a limitar a 100 millones porque esto es como que la cantidad adecuada para esto, porque si no mi computadora va a estallar. Y fue mi tope. O sea, fue como decirlo, si el número que tú me das, N, sobrepasa los 100 millones, me tienes que mandar una impresión de que pues, el algoritmo no pudo calcularlo, o en este caso, como lo ve aquí, el número es demasiado grande para procesar, divisores y factorización. Básicamente esa es la salida que nos va a dar, porque pues sí, sí limitaba mucho.
Pero bueno, más allá de que el algoritmo te dirá que no se pueden analizar los números dados, que es muy grande, este se hizo ya que para números que son, pues, como encontrar los divisores está como pesado, ¿no? Entonces por eso pues se realizó este proceso. Y bueno, además de esta parte del mismo código se implementaron todas las salidas para los análisis correspondientes de las operaciones y los números ingresados en la salida pasada donde solicitábamos al usuario darnos los números y operaciones a trabajar. Y bueno, ya como último, le voy a presentar pues lo que son las salidas del problema. Bueno, no como último del video, sino como último de esta parte, porque pues sí vamos a presentar el código como tal, en general, para que usted lo vea correr y vea que pues no hay cambios, ¿no? Todo concuerda. Pero bueno, vemos la primera parte de lo que es la tarea, probarlo con el número 1993 al cubo, pero 1993 al cubo son como cerca de 700 millones o 72 millones, no, sí, 700 millones y algo. Es un número muy grande. Y justamente este era el número en el que, disculpe, fue un sonido de mi celular. Este era el número que justamente craqueaba mi código. Era así como de, uy, se tardaba. De hecho, en una salida lo dejé casi 10 minutos y no me sacaba todo. Y mi computadora ya estaba hirviendo. Y dije, no. Y ahí fue cuando se me vino la idea de decir, bueno, tengo que darle un tope porque si no, esto va a valer traste. Y fue lo que yo hice. Es como se lo documento aquí y por eso nos da esta salida, que es el número es demasiado grande para sacar divisores y factorización. Bueno, esa es la primera parte de la tarea. La segunda es, pues, justamente el número 31.298.463. Y como vemos, tal vez usted no lo vea aquí bien si yo se lo muestro, pero ya usted lo va a tener a la mano, lo puede revisar. Cada uno de los resultados que me da es el resultado de la operación es tal número, es un número compuesto, ¿no? Los divisores del número 31.298 el 463 son empezando desde el 1 hasta que llega a ese mismo número, porque recordemos que esos números tienen que ser divisibles entre el 1 y sí mismos. Entonces, pues, podemos ver que la convergencia del algoritmo pues está bien, ¿no? Y la factorización de números primos, ¿no? Y como tal, yo estuve revisando y yo sé que hay más, pero mi algoritmo lo que hacía, tenía un pequeño problemilla en esa parte, pero yo creo que aún así, nos da una idea de lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, pues se ve coherente, por así decirlo. Bueno, este, como se puede observar, pues todo ocurrió bien, nos dio que se daba desde el inicio, lo cual es decirnos si es un número compuesto o primo, sus divisores y su factorización como tal. Y la última entrada que usted nos dio para probar nuestro algoritmo era 2 elevado a la 16 menos uno. Y pues como vemos, esto ya es una operación un poco más interesante, ¿no? Y como es una operación más interesante, lo vamos a mostrar. O sea, esta parte del código se lo voy a enseñar más adelante porque lo vamos a ejecutar, pero en impresión se puede ver así. Yo ejecuto el código y la primera cosa que me pide el código es esto, ¿no? Ingresa un número natural de su preferencia. Puedes poner operaciones como por ejemplo 34 elevado al cubo menos uno y presionar Enter para ejecutar el código. Entonces, yo corrí el código, metí la operación 2 elevado a la 16 menos uno y inmediatamente como salida nos dio este resultado que nos decía, ok, la operación 2 elevado a la 16 menos uno son 65.535. Es un número compuesto. Por lo tanto, entonces empezó a sacar sus divisores, que como sabemos es el uno y el último debe ser igual al número, porque deben ser divisibles entre ellos mismos, entre el mismo y el uno para empezar. Y debe de haber más, obviamente. Y su factorización en números primos. Como se lo mencioné, saca como que los elementales, entonces todavía puede tener margen de aprendizaje este algoritmo. De toda esta información que saqué, yo me apoyé básicamente para la introducción de dos páginas que se las dejo aquí como bibliografía y creo que por esta parte sería todo lo que tiene mi documento. Muchas gracias. Y ahora vamos a presentar el código. Y bueno, como vemos, importamos la librería R primero. Vamos a correrla. Está corriendo bien.
Ahora vamos a darle que corra nuestro código original. Como usted puede ver, ya nos da la salida. Bueno, la entrada de información. Vamos a darle unos cuantos números, digamos esto, y nos vamos al final. Y vemos que nos dice, el número es demasiado grande para procesar divisores y factorización. Esto fue porque me pasé de mi tope de 10 a la 8. Ahora vamos a ejecutarlo nuevamente. Vamos a decirle que nos dé el número de 31.793.463. Creo que me pasé de números. De hecho, creo que lo escribí mal. Lo vamos a ejecutar otra vez. Digamos que le damos este número. Ok, ya está. Vamos a darle enter. Y como usted ve, nos arroja el resultado, ¿no? El resultado de la operación es este, su número compuesto, nos da sus divisores y nos da su factorización en números primos. Ahora, vamos a meter una operación como tal. De hecho, vamos a meter la operación que habíamos visto antes, que es 2 elevado a la 16, todo esto a -1. Y como puede ver, pues lo saca, ¿no? Y el resultado de la operación de esto es tal número, me da sus divisores y su factorización en números primos. Entonces, yo creo que por esta ocasión sería todo, profesor. Espero sea de su agrado y muchas gracias.